Hola, Shalom. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué si la Biblia dice que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, por qué ustedes guardan los mandamientos y la ley? Muy importante tu pregunta. Precisamente quiero pedirte que te quedes en ver este video y ahí te voy a dar la respuesta. Bueno, excelente esa pregunta que me acaba de hacer mi compañero. Y quiero hablarte, amigo cristiano, en esta oportunidad de esta perspectiva para que tú puedas entender de que guardar la ley no es malo, como erróneamente se nos ha enseñado. Si tú te pones a analizar las enseñanzas del maestro Yeshua, al que tú conoces como Jesús, Yeshua siempre exaltó la ley. Es más, Yeshua dijo palabras como esta: no pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se haya cumplido. Primero pasará el cielo y la tierra antes de que una sola tilde de esta ley sea abolida. Además de esto, Jesús en esa misma circunstancia también habló. Estoy hablando de Mateo capítulo 5, Jesús también habló acerca de que cualquiera que guarde, mira lo que dice Jesús, Yeshua, cualquiera que guarde un mandamiento, por muy pequeño que sea, grande se ha llamado en el reino de los cielos. Aquí en este canal te tenemos también un video hablando un poquito más profundidad sobre esto. Pero entrando a la pregunta en cuestión, ¿cómo es posible que Pablo, siendo emisario de Jesús, cómo es posible que Pablo vaya a hablar de que la ley está abolida o que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, etcétera, etcétera? Quiero compartirte en estos breves minutos un poquito acerca de esto para que tú puedas abrir tu mente y puedas de alguna manera entender que la ley de Dios es perfecta, es santa, es justa. Como lo dice el mismo Pablo también en la carta a los Romanos, dice que la ley de Dios es perfecta, es santa y es justa. Y además, como dice el salmista, que la ley de Dios restaura el alma, que la ley de Dios permanece para siempre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos entender que por un lado la Biblia nos diga que la ley de Dios es buena, santa y justa, el mismo Pablo, y luego aparentemente Pablo, por otro lado, escriba y diga que ya no estáis bajo la ley, sino que estás bajo la gracia? ¿Cómo podemos entender esto? En primer lugar, quiero decirte que la gracia siempre ha existido. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios. El mismo Moisés, que fue el dador de la ley, le dijo al Eterno, al Dios Padre, le dijo: si he hallado gracia delante de ti, te ruego, muéstrame tu gloria. Y Dios le concedió su petición. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Como que si la gracia no existía. No, todo lo contrario. La gracia ha existido desde el inicio de la creación del mundo. Es más, este mundo se creó por gracia. Este mundo fue creado por la gracia y por la misericordia de Dios. La gracia de Dios siempre ha existido. La gracia de Dios es lo que nos mantiene. Sin su gracia, la humanidad no hubiese podido existir. La humanidad no hubiese podido continuar. Fue la gracia y la misericordia de Dios la que permitió que se levantara un hombre como Noé para poder salvar a la humanidad de un destino terrible. Fue la gracia de Dios que llamó a Abraham y le mostró el camino que él debía conducir. Fue la gracia de Dios la que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Fue la gracia de Dios quien entregó la ley en el monte Sinaí. La misma entrega de la ley
es un acto de gracia, de bondad, de misericordia. Entonces, la gracia siempre ha existido y la gracia no está en contradicción con la ley. De hecho, Pablo no está en contradicción con la ley. Recuérdate un episodio cuando Pablo va a regresar a Jerusalén. Y cuando regresa a Jerusalén, los demás apóstoles lo toman y le dicen: Pablo, sobre ti se está diciendo que estás mandando apostatar de la fe a los creyentes judíos, ¿ok? Se está diciendo que tú le estás diciendo a los judíos fuera de Israel que no circunciden a sus hijos y que por lo tanto ya no tienen que cumplir la ley. Cuando ellos le dijeron estas palabras, Pablo pudo tener la ocasión para decirles en ese momento: es que ustedes no saben que Cristo Jesús clavó la ley en el madero, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Claro que yo he enseñado eso, pero Pablo no dijo eso. Pablo escuchó la voz de los ancianos, de los líderes de Jerusalén, de los líderes del movimiento de Jesús en Jerusalén, y fue al templo para hacer un voto de la ley. Fue al templo para hacer el voto de los nazarenos. Pablo, que supuestamente dice que la ley está abolida y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando a Pablo los apóstoles le dicen: mira, se está diciendo cosas de ti, de que tú estás diciéndole a los judíos que no circunciden a sus hijos, Pablo dijo: no, yo tengo que hacer este voto. Fue al templo para mostrar públicamente que él no estaba en contra de la ley. Entonces, esa frase, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, está fuera de un contexto. Tenemos que contextualizar esta frase para poder entender qué es lo que está diciendo. Si nosotros contextualizamos el texto, nos daremos cuenta que lo que Pablo está atacando no es la ley, no es a la ley de Dios, porque Pablo previamente dijo: la ley de Dios es santa, es buena y es justa. Pablo no está atacando la ley. Pablo está atacando lo que podemos llamar el legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? Querer guardar la ley como un medio para salvación. El querer justificarte por las obras de la ley. El querer decir: bueno, porque yo guardo estas cosas, yo soy justo y Dios tiene que salvarme. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Y Jesús y Pablo estuvieron en contra del legalismo. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús creó una parábola acerca de un pobre hombre que se golpeaba en el pecho y lloraba delante de Dios. Y adelante en la misma sinagoga había un hombre que decía: gracias, Señor, porque no me hiciste como aquel publicano. Aquel hombre era un legalista, mientras que el otro hombre reconocía su pecado y pedía misericordia de Dios y le decía a Dios: ten piedad de mí, que soy un pecador. Yeshua dijo: ¿cuál de los dos salió justificado? Obviamente el que pedía perdón y que pedía misericordia. El otro era un legalista. El otro se jactaba de que él cumplía la ley y pensaba que por cumplir la ley se había ganado el cielo. Y no es así. No es así. No es el espíritu de los hombres de Dios. El mismo Abraham que cumplía los mandamientos de Dios y era recto delante de Dios, Abraham dijo: ¿qué soy yo sino polvo? ¿Qué soy yo? No soy nada. Un hombre que guarde la ley no debe ser arrogante ni pensar que por guardar la ley se ganó el cielo. No, para nada. Tenemos que entender que la ley nos fue dada a los que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel en un acto de gracia y en un acto de misericordia. Dios eligió a Israel por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Y Dios le entregó la ley a Israel no para que fueran salvos,
Porque la ley no es para salvación, sino porque como Dios los escogió, como Dios los salvó, les entregó la ley para que vivieran santidad, para que santificaran sus vidas, para que puedan ser santos, porque yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo. El propósito de la ley no es salvación. El propósito de la ley es santificación, que pudiéramos santificarnos, que podamos vivir la santidad que Dios demanda. No se guarda la ley para ser salvo. Se guarda la ley porque somos salvos por la gracia de Dios y queremos ahora santificar nuestras vidas, vivir una vida agradable a aquel que nos amó y a aquel que nos rescató, que nos dio sus mandamientos para que podamos agradarle en todo. Yeshua, en una oportunidad dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Ese es el sentir de por qué guardamos los mandamientos de Dios. Porque lo amamos, porque amamos al Padre Celestial. El amor nos lleva a cumplir sus mandamientos para santificarnos. No queremos ser legalistas. El legalismo es lo que Pablo está atacando. Recuerda un momento que se tuvo que hacer un concilio en Hechos capítulo 15 porque habían legalistas en el movimiento de Jesús que decían que a los gentiles había que circuncidarlos y guardarlos y mandarlos a guardar toda la ley para que pudieran ser salvos. Esa enseñanza es legalismo. Contra esa enseñanza Pablo se opuso, contra esa enseñanza los apóstoles se opusieron, contra ese espíritu Jesús se opuso, Yeshua se opuso. Entonces tú tienes que entender que la ley no es mala. De hecho, la ley tiene gracia, tiene misericordia, tiene bondad. Yeshua, en una oportunidad, hablando acerca del diezmo, que unos fariseos diezmaban cosas que la ley no pedía, Jesús dijo estas palabras: ustedes diezman estas cosas que la ley no pide y se olvidan de lo más importante de la ley, que es la misericordia. La misericordia, la gracia, forma parte de la ley, no contradice la ley. Por lo tanto, el legalismo es guardar la ley como para ganar méritos, como para decir: soy salvo porque estoy cumpliendo los mandamientos, porque me merezco el cielo. No es por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. La salvación es cuando volvemos nuestro corazón a Dios y le pedimos: Señor, cámbiame, sálvame, límpiame, purifícame. Pero una vez que eres salvo, una vez que la gracia de Dios te ha alcanzado, debes guardar la ley, debes guardar los mandamientos que te corresponden como un acto de amor, como un acto de obediencia, como un acto de santidad. Amigo cristiano, la ley no fue dada para salvación. La ley nos fue dada para santificación. Conoce la ley. Conoce qué mandamientos te tocan, porque no todos los mandamientos de la ley son aptos para ti. Pero hay una porción en los mandamientos, en la ley de Dios, que es para ti y es tu deber conocerla, es tu deber buscarla, es tu deber buscar esa santidad que Dios demanda a sus hijos. Tú eres hijo de Dios como lo soy yo. Somos hijos de Dios por la gracia y por la misericordia de Dios. Debemos buscar los mandamientos para santificar nuestras vidas, para vivir una vida agradable a Dios, para hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, como todo hijo obediente que ama a su Padre y cumple su voluntad. Ese es el espíritu que tenemos que tener. El legalismo no es correcto. El legalismo es el otro extremo. El legalismo es pensar que yo merezco todo, que yo soy importante, que yo hago esto y por lo tanto Dios tiene que salvarme, que si tú no haces esto no te puedes salvar. Eso es legalismo. Frente a ese espíritu, la Torá está en contra, Yeshua está en contra, los emisarios de Yeshua están en contra y yo
también estoy en contra. La ley fue dada para santidad, para obediencia, para amor, para santificación de los que ya somos salvos. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Muchas bendiciones. Te espero en otro próximo programa de Aquí entre mis amigos cristianos.